En las páginas de la palabra de Dios encontramos historias extraordinarias de personas comunes que Dios utilizó para propósitos extraordinarios. Hoy nos sumergiremos en una de las más inspiradoras, la historia de Gedeón. Hace más de 3000 años, en tiempos donde el pueblo de Israel había abandonado a Dios para seguir a los ídolos de Canaán, surge un hombre improbable, un héroe, al principio un tanto indeciso, cuya vida nos enseña profundas lecciones sobre la fe, la obediencia y el poder incomparable de Dios. Esta es la historia de cómo Dios transformó a un agricultor temeroso en un poderoso guerrero, la historia de Gedeón, de cobarde a conquistador. Al final de nuestro recorrido por esta extraordinaria historia bíblica, descubriremos 5 poderosas lecciones que la vida de Gedeón nos enseña para nuestros desafíos actuales. Lecciones sobre cómo Dios usa lo ordinario para lograr lo extraordinario, cómo nuestras dudas no nos descalifican de su llamado, cómo nuestras limitaciones resaltan su poder, cómo la verdadera fe se demuestra con acciones y cómo mantener la humildad es esencial para el éxito espiritual. Estas 5 enseñanzas transformadoras siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace más de 3 milenios. Para entender la historia de Gedeón, debemos situarnos en el libro de Jueces. Este libro registra un ciclo trágico en la historia de Israel. El pueblo se apartaba de Dios, caía en opresión por pueblos enemigos, clamaba a Dios por liberación y Dios en su misericordia levantaba jueces para liberarlos. El capítulo 6 de Jueces nos dice: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y él los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Los madianitas, junto con los amalecitas, devastaban Israel, destruían sus cosechas y robaban su ganado, dejándolos en extrema pobreza. Los israelitas estaban tan atemorizados que se escondían en cuevas y lugares fortificados en las montañas. Cuando clamaron a Dios por ayuda, Él escuchó su clamor y decidió actuar. Pero como veremos, Dios eligió al candidato más improbable para esta misión. Jueces 6:11 nos introduce a Gedeón. El ángel de Jehová vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás el abiezerita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Observen este detalle significativo. Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, un lugar para exprimir uvas, no para trillar trigo. Esto demuestra el nivel de temor que sentía hacia los invasores. Estaba escondido, temeroso, tratando de preservar lo poco que tenía. Y entonces ocurre algo extraordinario. El ángel del Señor se le aparece con un saludo desconcertante. Jehová está contigo, valiente guerrero. Valiente guerrero, a Gedeón. El hombre estaba escondido, atemorizado. Pero aquí vemos el primer principio fundamental en esta historia. Dios no nos ve como somos ahora, sino como podemos llegar a ser a través de su poder. La respuesta de Gedeón revela su frustración. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. La respuesta de Dios es tanto un llamado como una comisión. Ve con la fuerza que tienes y salva a Israel del poder de Madián. ¿No soy yo quien te envía? La reacción de Gedeón es profundamente humana. Se siente inadecuado e insuficiente. Pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés y yo soy el menos importante de mi familia. Gedeón no veía en sí mismo lo que Dios veía. Su clan era insignificante dentro de la tribu de Manasés y él se consideraba el más pequeño en su familia. Desde una perspectiva humana, Gedeón tenía razón, no tenía méritos para completar esta misión. Pero la respuesta de Dios contiene la clave de toda la historia. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. En este momento crucial, Gedeón pide una señal para confirmar que realmente está hablando con Dios. Prepara una ofrenda de carne y pan sin levadura. Cuando el ángel toca la ofrenda con su bastón, fuego surge de la roca y consume todo, confirmando la presencia divina.
Gedeón comprende que ha visto al ángel de Jehová cara a cara y teme morir. Pero Dios lo tranquiliza: paz a ti, no temas, no morirás. Esa misma noche, Dios le da a Gedeón su primera misión: derribar el altar de Baal que su propio padre había construido y cortar la imagen de la diosa Acera que estaba junto a él. Aún temeroso, Gedeón obedece, pero lo hace de noche para no ser visto. Con la ayuda de 10 siervos, derriba el altar de Baal, corta la imagen de Acera y construye un altar apropiado para Jehová. Por la mañana, cuando los habitantes del pueblo descubren lo sucedido, exigen que Joás entregue a su hijo para matarlo. Pero Joás, inspirado por el acto de valentía de su hijo, defiende a Gedeón con una lógica irrefutable. Jueces 6:31 registra la respuesta de Joás: ¿acaso tienen que defender ustedes a Baal? ¿Tienen que salvarlo? El que lo defienda morirá antes del amanecer. Si Baal es un dios, que se defienda por sí mismo, ya que alguien ha derribado su altar. Este episodio marca el primer paso en la transformación de Gedeón. Aunque sintió temor, actuó. Y aquí encontramos otra lección vital. La fe no es ausencia de temor, sino actuar a pesar del temor. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, que significa contienda Baal contra él, demostrando la impotencia de los falsos dioses. Mientras tanto, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente se reúnen para invadir Israel. El Espíritu del Señor viene sobre Gedeón, quien convoca a varias tribus de Israel para enfrentar a los invasores. Pero a pesar del llamado divino y de las primeras muestras de valor, Gedeón sigue luchando con la duda. Necesita más confirmación de que Dios realmente está con él. Gedeón propone una prueba. Si vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si por la mañana hay rocío solo sobre el vellón y todo el suelo está seco, sabré que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. A la mañana siguiente, exactamente así sucedió. Gedeón exprimió el vellón y llenó un tazón con agua, mientras todo el suelo alrededor permanecía seco. Aún inseguro, Gedeón pide una segunda señal, esta vez que el vellón permanezca seco mientras la tierra alrededor se cubre de rocío. Dios en su paciencia y misericordia concede también esta señal. A la mañana siguiente el vellón estaba seco mientras la tierra estaba cubierta de rocío. Muchos han criticado a Gedeón por su falta de fe al pedir estas señales, pero debemos recordar que Dios no reprendió a Gedeón por pedir confirmación. A veces en nuestra debilidad humana necesitamos más seguridad y Dios en su gracia puede proporcionarla. Lo importante es que estas señales fortalecieron la fe de Gedeón para la difícil misión que tenía por delante. Gedeón logra reunir un ejército de 32,000 hombres de varias tribus de Israel. Parecía una fuerza formidable, aunque seguían siendo superados en número por los 135,000 invasores madianitas. Pero Dios tenía otros planes. Le dice a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, para que Israel no se jacte contra mí diciendo: mi propia fuerza me ha librado. Anuncia al pueblo: el que tenga miedo, que regrese a casa. Sorprendentemente, 22,000 hombres abandonan el campamento. Más de 2/3 del ejército se va. Solo quedan 10,000 valientes. Pero incluso este número era demasiado grande para los propósitos de Dios. El Señor le dice a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Llévalos al agua y allí los pondré a prueba. Dios instruye a Gedeón que observe cómo beben agua a los soldados. Aquellos que se arrodillan para beber serían separados de los que llevan el agua a su boca con su mano, permaneciendo alertas. El resultado: solo 300 hombres bebieron llevando el agua a su boca con la mano. Estos serían los elegidos para la batalla, menos del 1% del ejército original. Imaginen la sensación de Gedeón, de 32,000 a solo 300 hombres para enfrentar a un ejército de 135,000 madianitas, una proporción de 450 a 1, humanamente imposible. Jehová le asegura:
con los 300 hombres que bebieron, lamiendo el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. ¿Por qué solo 300? Porque Dios quería dejar absolutamente claro que la victoria no sería por la fuerza humana, sino por su poder. Los elegidos demostraron estar alertas, cualidad esencial para un buen soldado, pero el factor decisivo sería la intervención divina. Esa noche Dios le dice a Gedeón que vaya al campamento enemigo. Si aún tiene miedo, puede ir acompañado por su criado Pura. En el campamento, Gedeón escucha a un soldado madianita contando un sueño a su compañero. Había soñado con una hogaza de pan de cebada que rodaba hasta el campamento madianita, golpeaba una tienda y la derribaba. El compañero interpreta el sueño. Esto no puede ser otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha entregado a Madián y a todo el campamento en sus manos. Al oír esto, Gedeón adora a Dios. Su fe se fortalece enormemente al comprobar que incluso entre los enemigos había temor al Dios de Israel y a su siervo Gedeón. Regresa al campamento israelita y exclama: levántense, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en sus manos. La estrategia es inusual. Divide a los 300 hombres en 3 grupos. Cada soldado recibiría una trompeta, una antorcha y un cántaro vacío. Las antorchas serían escondidas dentro de los cántaros. Las instrucciones son precisas. Rodearían el campamento madianita. A la señal de Gedeón, todos romperían los cántaros, sostendrían las antorchas con la mano izquierda, tocarían las trompetas con la derecha y gritarían: por el Señor y por Gedeón. En la oscuridad de la noche, los 300 valientes se posicionan alrededor del enorme campamento madianita. Es el momento decisivo. A la señal de Gedeón ocurre algo espectacular. 300 cántaros se rompen simultáneamente, 300 antorchas iluminan la noche, 300 trompetas resuenan en las colinas y 300 voces gritan al unísono: por Jehová y por Gedeón. El efecto es devastador. Jueces 7, 21 al 22 nos dice: cada uno permaneció firme en su puesto, rodeando el campamento, y todo el ejército enemigo echó a correr, gritando y huyendo, mientras los 300 tocaban las trompetas. El Señor hizo que en todo el campamento los hombres se volvieran los unos contra los otros con sus espadas. En su pánico y confusión, los madianitas comenzaron a matarse entre sí. Los que lograron escapar huyeron hacia el Jordán. Gedeón envió mensajeros a las montañas de Efraín para que les cortaran el paso a los madianitas en los vados del Jordán. También convoca a las tribus de Neftalí, Aser y Manasés para perseguir a los enemigos. Los hombres de Efraín capturan y ejecutan a los príncipes madianitas Oreb, cuyo nombre significa cuervo, y Zeeb, cuyo nombre significa lobo. A pesar del cansancio extremo, Gedeón y sus 300 hombres cruzan el Jordán, persiguiendo a los reyes madianitas Seba y Salmuna, quienes habían escapado con unos 15,000 soldados. Finalmente, Gedeón captura a los 2 reyes y destruye completamente el ejército enemigo. La victoria es total. Israel queda libre del yugo madianita. Tras esta extraordinaria victoria, el pueblo de Israel viene a Gedeón con una oferta tentadora: gobierna tú sobre nosotros, lo mismo que tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de Madián. La respuesta de Gedeón revela su comprensión de la teocracia israelita. No los gobernaré yo, ni tampoco mi hijo. Jehová gobernará sobre ustedes. Este momento es crucial para entender el corazón de Gedeón. Reconoce que la victoria no fue suya, sino de Dios. Entiende que Israel no necesita un rey humano cuando tiene al Rey de Reyes. Gedeón rechaza la tentación del poder político para mantener el sistema teocrático donde Dios era el verdadero gobernante de Israel. Sin embargo, incluso los grandes hombres de fe pueden tropezar. Gedeón pide un arete de oro del botín de guerra de cada guerrero. Con este oro fabrica un efod, una vestimenta sacerdotal, y lo coloca en su ciudad Ofra. Tristemente, este efod se convirtió en motivo de idolatría para Israel y en una trampa para Gedeón y su familia. A pesar de este error, Gedeón logró mantener la paz en Israel durante 40 años. Tuvo numerosas esposas y 70 hijos, además de un hijo llamado Abimelech.
nacido de una concubina en Siquem. Jueces 8:32 nos dice, Gedeón, hijo de Joás, murió en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abiezeritas. La historia de Gedeón está llena de lecciones poderosas para nosotros hoy. Permítanme destacar 5 enseñanzas fundamentales. La primera lección: Dios usa a personas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Gedeón era el menor en una familia insignificante, trillando trigo escondido por miedo. No tenía credenciales impresionantes ni habilidades excepcionales. Pero Dios lo transformó en un poderoso guerrero. Como dice 1 Corintios 1:27, Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. La segunda lección: la duda no descalifica el llamado divino. Gedeón dudó repetidamente, pidió señales, actuó con temor, pero Dios fue paciente con sus debilidades y trabajó a través de ellas. Si te sientes inseguro o inadecuado para lo que Dios te está llamando, recuerda a Gedeón. Dios no espera perfección, sino disponibilidad. La tercera lección: las limitaciones humanas resaltan el poder de Dios. La reducción del ejército de 32,000 a solo 300 hombres demuestra un principio divino. Cuando somos más débiles, su fuerza se manifiesta más poderosamente. Como dijo Pablo en 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. La cuarta lección: la fe se demuestra con acciones. A pesar de sus temores, Gedeón actuó. Derribó el altar de Baal, siguió las instrucciones divinas y lideró a Israel a la victoria. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. La verdadera fe siempre se traduce en obediencia. Finalmente, la quinta lección: el éxito espiritual requiere humildad continua. A pesar de su gran victoria, Gedeón rechazó ser rey, reconociendo que solo Dios debía gobernar. Sin embargo, su error con el efod nos recuerda que debemos permanecer vigilantes contra el orgullo y la idolatría, incluso después de grandes victorias espirituales. La historia de Gedeón nos recuerda que el poder de Dios se manifiesta perfectamente en nuestra debilidad. Nos muestra que Dios puede transformar a una persona temerosa en un líder valiente, que puede convertir a un escéptico en un hombre de fe. Tal vez hoy te sientas como Gedeón, inadecuado, temeroso, lleno de dudas. Quizás los desafíos que enfrentas parecen tan abrumadores como el ejército madianita. La historia de Gedeón te recuerda que no es tu fuerza la que importa, sino la presencia de Dios contigo. El mismo Dios que transformó a Gedeón puede transformarte a ti. El mismo Dios que dio victoria a 300 sobre 135,000 puede darte victoria en tus circunstancias imposibles. La pregunta es, ¿estarás disponible como Gedeón para que Dios obre a través de ti? ¿Estarás dispuesto a obedecer incluso aunque sientas temor? Reconocerás como Gedeón que toda gloria pertenece solo a Dios. Gracias por acompañarnos en este estudio de la vida de Gedeón. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con otros que podrían necesitar este recordatorio del poder de Dios en la debilidad humana. Suscríbete a este canal Guía de la Biblia para más estudios bíblicos que fortalecerán tu fe. Y recuerda, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Hasta nuestro próximo encuentro con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.